Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos este tema aquí y tiene por título Sin gasolina espiritual. Sin gasolina espiritual. Y vamos a entender por qué le estamos poniendo este título y esperamos que sea de ayuda. Vamos a empezar. Un saludo a nuestro hermano, a los hermanos de la iglesia de Shaddai, nuestro hermano Leobardo. Leobardo Regalado, amén. Sí, un abrazo y un fuerte a nuestros hermanos allí en Lawrence, Kansas. A todos y cada uno, a nuestro hermano Antonio, a nuestra hermana Socorro, amén, a nuestro hermano Alejandro, Blanca Regalado, sí, todos. a nuestra Un hermana abrazo, Mónica, amén. a todos, gloria a Dios. Así que vamos hacia adelante. Dice, cuando vas en el camino de la vida e inesperadamente cambian los planes y la distancia a llegar es mucho más lejos y la cantidad de la gasolina que tienes en el estanque es casi nada. En el tanque de gasolina. Sí, donde va la gasolina. Lo primero que piensas es, ¿cómo le voy a hacer? No voy a llegar. Al menos que una gasolinera se encuentre en el camino, y lo otro que te llega a la mente es, ¿por qué no llené el tanque antes? Oh, no, nos ha pasado. Eso, sí, nos ha pasado. Amén. Familia Almanza, un abrazo, un saludo. Amén. Y sí, nuestro hermano Leobardo Iglesia de Chada dice, ay, sí. Sí. Podemos tener el mejor carro, el motor más potente, las mejores llantas, correcto, el mejor interior lujoso, el sistema más moderno en el interior para navegar, pero no traemos gasolina. No traemos gasolina. Entre más lejos estés de una gasolinera, menos esperanzas tienes de llegar. Amén. Sí, hasta allí vamos ya mirando el plano en el cual la dificultad se empieza a marcar y podemos tener el mejor carro que haya en el mundo, lo mejor, pero sin gasolina. ¿A dónde vas? A ningún lado. Hablando de un carro de gasolina, va a decir, bueno, es que yo tengo un eléctrico. Bueno, entonces ahí no podemos decir, pero también si no lo has cargado de corriente eléctrica, y no, déjeme decirle que hasta ahorita los carros eléctricos son los que más se batalla, porque les han aconsejado a los de carro eléctrico, debido a su carga que tarda mucho en cargarse. No es como cuando llegas y llenas el tanque en 3 minutos y vámonos, no. En el eléctrico tienes que esperarte media hora, 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas para poder cargar. Y les han aconsejado que carguen una planta eléctrica en su cajuela, y traen una planta eléctrica pequeña para cargar su carro donde se les queda. Entonces es más batalloso, es un poquito complicado, ¿sí? Pero hablando precisamente de estar cargada la batería del carro o lleno el tanque de gasolina, cuando no tomamos las precauciones, cualquier cosa nos puede pasar. Si un tanque de gasolina, fíjense, a veces las consecuencias son más caras. Las consecuencias son más caras porque a veces un tanque de gasolina te cuesta aproximadamente, pues, que $30 llenarlo, o 40 o 50, un carro de 8 cilindros, $50, por decirlo así. Pero cuando no llenas gasolina y te quedas en el camino, a veces tienes que pagar a una grúa que te traiga o que te lleve, y te salen $150, $200 o hasta más, o problemas más grandes que, bueno, se complica todo. ¿Para qué complicaciones? ¿Para qué buscar más problemas cuando podemos ser prevenidos? Prevenir antes. Ajá. Y vamos a hablar un poquito entonces ahora, en el camino espiritual, cuando te has alejado de Dios, de donde abastecemos nuestras fuerzas espirituales, podemos tener la mejor doctrina, podemos ser miembros de la iglesia de más fama, podemos tener la mejor capacitación teológica, pero sin nada de oración, sin fuerzas que vienen de lo alto, cuando una debilidad total que no sabemos si vamos a resistir, nos sentimos a la deriva. Mire que hay personas que conocen mucho Biblia y saben mucho Biblia, pero no han orado, no han buscado a Dios, no han clamado al Señor, no han buscado de su presencia, no se han llenado del Espíritu Santo. Con toda la provisión teológica, no tienen fuerzas para pelear contra la tentación o contra el pecado, y caen en las manos del pecado, caen en las garras de la tentación. Y déjeme decirle que esto es bien importante, porque podemos conocer muchas personas que usted va a estar asombradísimo de gente que predicaba, que enseñaba, que eran hombres o mujeres de una fe tremenda, pero al pasar de los años ya no están ahí. ¿Por qué ya no están ahí? Sencillamente
porque dejaron de confiar en la oración, confiaron más en su conocimiento, más en su razonamiento, más en su propio potencial, más en su propia manera de cómo crecer en el ministerio, que en esperar que Dios diera el crecimiento, en esperar que Dios fuera el que creciera el hombre interior, en dejar que Dios se moviera en su vida. Prefirieron moverse ellos con su inteligencia y razonamiento y dijeron, esto va a ser así y va a ser así. No dejaron que Dios guiara. Ellos mismos buscaron su propia manera de guiar las cosas espirituales, vamos a decirlo así, espirituales, porque son prácticas espirituales pero sin dirección espiritual. Sí, entonces eso es muy peligroso, hermanos. Y usted puede empezar a caminar en el sentido contrario hacia lo que Dios le mandó, porque usted piensa que lo que usted está pensando es mejor que lo que Dios le mandó a hacer. Y entonces usted deja de orar buscando la dirección de Dios. Usted empieza a orar que Dios le bendiga su proyecto, que Dios le bendiga sus planes, que Dios le bendiga su vida, que Dios no le permita esto, que no le permita aquello, pero no está buscando cuál es la voluntad de Dios. Y realmente no buscar una dirección es como cuando vas con el carro sin gasolina, la reserva ya se está acabando y la gasolina queda para atrás y tú vas hacia adelante. Sí. Y de pronto la gente dice, bueno, ¿por qué te quedaste sin gasolina? Bueno, es que lo que pasa es que estoy buscando gasolina para acá y la gasolina está atrás. Entonces, cuando no tienes dirección, es lo mismo que vayas en sentido opuesto hacia lo que Dios te mandó a hacer. Tenemos que tener mucha precaución y la dirección solamente la puede dar Dios. La dirección de tu vida. No, hermanos, yo sé que esto que estamos hablando es algo muy importante y que muchas personas no toman mucho en cuenta, y por eso las vidas que llevan no son vidas espirituales, son vidas religiosas, ¿ok? No son vidas espirituales, son vidas religiosas, porque han seguido su voluntad dentro del cristianismo, no la voluntad de Dios. Vidas espirituales son cuando somos guiados por la palabra y somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guía nuestras vidas. Vidas religiosas son cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no nos guiamos por la palabra, nos guiamos por la religiosidad que creemos tener. Vamos hacia adelante. Tenemos un Padre Celestial que nos guía a través de la vida, nos guía, instruye a través de su palabra y su Espíritu en nosotros. Nos advierte, hay muchas distracciones en el camino. Estas distracciones compiten por nuestro afecto y atención. Lo que nos une a Dios es la comunión que tenemos con Él. Pero no solo eso, sino que Él nos ciñe con su poder y Él nos da de su unción. Vamos a empezar a darnos cuenta de algo importante. Si nosotros venimos a Dios, ¿a qué hemos venido? A Dios. O hemos venido a buscar una religión, entonces lo que obtenemos es una religión. Sí. Si tú andas buscando a Dios o buscas a Dios, vas a encontrar a Dios. Si tú buscas una religión, vas a encontrar una religión. Si tú buscas a Dios, debes de saber que Dios es el que guía. Si tú buscas una religión, en la religión cada quien se guía conforme a su religiosidad. Vamos a mirar puntos importantes en los cuales vamos a darnos cuenta que cuando Dios es el que guía, cosas diferentes pasan. Cosas diferentes pasan, porque es Dios el que está moldeando al creyente, a la persona. Dios es el que está construyendo la dirección espiritual, el ministerio de la persona. Es Dios el que tiene control de las cosas, no es el hombre. El hombre solamente sí, o la mujer en este caso también, ¿por qué no? Sí, la mujer también sigue las instrucciones de Dios, y Dios va armando su ministerio, no lo arma la propia persona, claro, es Dios quien está armando el ministerio. Es Dios el que está abriendo puertas, la persona no se abre puertas, es Dios quien está abriendo puertas. Empezamos a ver que es Dios quien toma el control de la vida de esa persona, no quitándole su libre albedrío, sino que la persona habiéndose sometido, sabiendo que es lo mejor para él y que sabe que es el llamado de Dios. Entonces Dios va construyendo ese camino espiritual para esa persona, con su propósito, ¿sí? Cumpliendo su propósito y defendiendo el propósito que le dio a esa persona. Es Dios obrando en esa persona y para esa persona, para que le abra camino ante todo obstáculo espiritual, ante todo obstáculo natural.
ante todo obstáculo social o político, no importa lo que sea, Dios abre camino y hace que la persona Amén. pase por ahí. Amén. En Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos a empezar hablando aquí. Amén. ¿Qué es lo que hizo que se liberara Israel? ¿Qué es lo que hace que se libere un profeta para poder dar esa palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace que se libere un maestro, un predicador, un pastor? ¿Qué es lo que hace que se libere de esa opresión que tiene? La unción. La unción que Dios pone en la persona. Eso es lo que pudre todo desde su interior hasta todo su entorno, que lo pueda detener, que lo pueda oprimir, que lo pueda retener, que no lo deje ministrar, que no lo deje seguir a Dios. ¿Sí? Porque cuando tú vienes a Dios hay muchos impedimentos, pero la unción empieza a pudrir todo yugo hacia lo malo, hacia la tristeza, hacia el miedo. Todos esos yugos se empiezan a romper para poder quedar libre para servir a Dios. Amén. Entonces, quien hace libre para servir a Dios es Dios mismo a través de la unción en el creyente. Amén. Que ha puesto su confianza en Dios. Y aquí lo vamos a empezar a mirar. Vamos Amén. A leer lo que dice. Hablando de la unción, estamos viviendo tiempos difíciles. El enemigo está destruyendo familias a través de las drogas, el divorcio, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el resentimiento, el rencor, odio. Todos esos son yugos. Cadenas. Todos esos son yugos que nos unen a eso, a esto, y atan tu físico, atan tu espíritu, atan tu alma, los tienen atados para que no sirvas a Dios. Entonces, ¿quién puede romper toda esa opresión? ¿Quién puede romper todas esas ligaduras, todas esas uniones hacia eso, hermano? Solamente Dios. Amén. Y lo hace de una manera poderosa a través de la unción. Amén. A través de su unción. Amén. Miren lo que sigue diciendo el tema. Y la Biblia dice que el enemigo viene como río con la intención de destruir, pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Amén. Volvemos a ver, la unción de Dios, el Espíritu Santo moviéndose, es Dios. Es Dios que vamos a leer lo que dice Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Sí, ahí vemos cómo, y al referirse al Espíritu Santo como bandera, tú siempre te vas a dar cuenta que una bandera identifica una nación, un propósito. Nosotros conocemos que la bandera de la huelga es negro y rojo. Conocemos la bandera de México, conocemos la bandera de Estados Unidos, conocemos la bandera de Guatemala, de El Salvador, y inmediatamente vemos la bandera y sabemos a qué país se refiere. Vemos la bandera muy parecida a la de Italia, de México, pero sin el águila, y decimos, no, esta es Italia, esta no es México. Entonces inmediatamente identifica a quién. Entonces aquí lo que está tratando de decir que aparte de todo, el Espíritu Santo levantará bandera, que dice que identificará a todos que fue Dios el que lo hizo. Amén. Y no el hombre. Así es. Así se identifica el Espíritu Santo, así se identifica a Dios, como diciendo, soy yo el que lo estoy haciendo, no le echen la culpa a nadie, no se metan con nadie, fui yo, dice Dios. Aquí está mi señal, aquí está mi muestra, aquí está mi poderío. Nadie lo hizo, lo hice yo. Amén. Sí, vamos hacia adelante. Amén. Dios es nuestro defensor y esa misma unción también nos enseña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y cuando estamos hablando de 1 de Juan capítulo 2, estamos hablando de un montón de circunstancias que le pone al creyente entre los falsos profetas, entre los eventos apocalípticos, y entre todo eso dice, y saben que la unción los puede guiar en ese tiempo. Eso es precioso. Cuando están los momentos bien difíciles, ahora que estamos viviendo estos momentos, estos tiempos,
el que nos puede guiar es el Espíritu Santo. Y es que hay personas que dicen que el Espíritu Santo ya no está ejerciendo poder en estos días. ¿Cómo no va a ejercer si este capítulo completo, el 1 de Juan capítulo 2, nos está hablando que el Espíritu Santo nos va a estar guiando en momentos apocalípticos, en momentos difíciles, en momentos de confusión, en momentos en que hombres se levantarán a hablar de otro evangelio, de otro Cristo, tendrán poder, y no, el Espíritu Santo va a decir, no, calmado, tranquilo, es por aquí, sigue adelante, sigue confiando, no te descontroles, no te disturbes, no te distraigas, sigue avanzando, y el Espíritu Santo nos va a ir guiando en medio de toda esta situación. Entonces, toda esta unción juega un papel bien importante en el creyente, y esa unción no proviene del hombre, esa unción proviene de Dios. Vamos hacia adelante. Muchos han regresado a ser lo que eran antes de conocer a Dios, porque se apartaron de Dios y la unción que Él provee. Ahí vemos algo muy importante, pero ¿por qué? Si predicaba, ¿por qué? Si enseñaba, ¿por qué? Si ministraba, ¿por qué? Porque se apartó de la unción. Se apartó de la unción que lo hacía diferente, que lo hizo diferente, que lo transformó. Vamos a verlo esto, a ver cómo dice la palabra de Dios. Solo con la unción será mudado en otro hombre. Saúl dejó de ser un don nadie porque fue ungido por Dios. No siendo tal vez el hombre con el corazón de Dios, pero dice la Biblia que fue cambiado en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Quién hace esa transformación? Solo Dios. La unción, el Espíritu Santo de Dios. El ungimiento es, en este caso de Saúl, fue la muestra externa. Sí. Pero el ungimiento espiritual fue el poder interno que Dios ejerció en Saúl y lo mudó en otra persona. ¿Qué es lo que muda a que una persona cambie? La unción. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo y la unción tiene es la conexión máxima para la transformación de una persona. Entonces, ¿por qué las personas regresan a ser como antes cuando habían conocido a Dios? Porque se apartaron de la unción, porque empezaron a buscar solamente la pura teología, porque empezaron a buscar solamente el puro razonamiento, porque empezaron a buscar solamente sus propios propósitos dentro de la congregación, dentro de la religión o dentro del cristianismo. Se olvidaron que la transformación es por Dios, es por su unción, es por su Espíritu Santo. Y empezaron a caminar al revés, empezaron a torcer las cosas, porque el Espíritu Santo no te permite que tú hagas esas cosas, porque Él ejerce poder sobre ti y dirección. Vamos hacia adelante. Bezalel y Aholiab recibieron sabiduría, inteligencia para hacer la obra de Dios en el tabernáculo. Éxodo 31, 2-6. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. ¿Quién puso eso en ellos? Dios lo puso. Dios lo puso, no lo tenían, Dios lo puso. Amén, amén. Cuando tú no tienes algo para servir a Dios, no te preocupes. Él lo va a proveer. Él lo va a proveer. Muchas personas dicen, es que yo no tengo confianza porque yo soy así, yo no estudié, yo no... Tú no te preocupes, tú entrégate al Señor y Dios hará algo poderoso en tu vida. Él es el que puede hacer que tú obtengas cosas y habilidades y ciencia y inteligencia que tú no tenías. Sabiduría que tú no tenías. Así es. Él lo está diciendo aquí, Éxodo 31, 2-6. Y dice que Él los junta. O sea que ellos no se juntaron. A Bezalel y a Aholiab no se juntaron. Dios los juntó a trabajar. A veces pensamos
que en una iglesia fulano me juntó con, yo vine porque yo, no, Dios te llevó allí. Dios te llevó a esa iglesia para que te unieras con tu pastor, con tu pastora, con tu hermano, con el líder, con el predicador, con el evangelista, para que se unieran todos. Dios los unió para que hicieran esa labor. Y en cada uno ha puesto algo Dios. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios siga adelante. Porque Dios miró la necesidad y sabiamente supo cómo hacerle para darle a cada quien lo que necesitaba la iglesia, no lo que necesitaba cada quien. En ocasiones sí para lo que ocupa cada quien cuando tiene un ministerio separado, un ministerio aparte, un evangelista que anda solo por la sierra, por los montes, predicando la palabra de Dios, particularmente a él le dará su bendición. Pero cuando hay un predicador en la congregación, le va a decir, Señor, esto es lo que vas a predicar. Cuando hay un pastor, esto es lo que vas a hacer. Cuando hay un ujier, cuando hay un diácono, cuando hay un hermanito en la iglesia, es el Espíritu Santo que los une para hacer la labor. Cuando cada quien en la iglesia piensa en lo que quiere hacer y se separa del propósito de Dios, la iglesia se vuelve un caos. Porque está dirigida por varias cabezas, no por la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces se vuelve un desorden en la congregación, porque cada quien está haciendo lo que quiere y no se unen al propósito de Dios. Cada quien trae su propio propósito y se pone en el pie para que se caiga el otro, porque el otro quiere hacer otra cosa y el otro otra cosa, y la iglesia se vuelve un caos. Así es. ¿Por qué? ¿Por Dios? No. Porque se ha apartado uno de la unción que guía. Se aparta uno de la unción. Vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta. Moisés dejó de ser un tímido para terminar liderando a más de 2 millones de personas. Fue mudado en otro hombre. Wow. Por esa unción poderosa nos da las fuerzas. En 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién le dio esto al apóstol Pablo? Dios, solamente. ¿Quién se va a estar gozando de tener dificultades, de tener angustias, de tener persecuciones, de estar débil espiritualmente, de recibir afrentas? ¿Quién se va a estar gozando en eso? Nadie. Pero cuando viene la unción, cuando viene la unción, tú entiendes por qué viene ese problema. Tú entiendes por qué viene esa acusación. Tú entiendes por qué viene esa angustia. Tú entiendes por qué te sientes débil. Tú entiendes por qué entonces el Señor se va a manifestar con poder. Y ya dices, el Señor no tarda en hacer algo. El Señor ahí viene el Señor y viene a hacer algo. Así que tú sabes por qué. Porque la unción está en ti. Hay comunicación con el Espíritu Santo. Y te sientes fortalecido, defendido y no hay temor. Porque sabes que la unción está ahí. Cuando un predicador está predicando y sabe que la unción está ahí, no tiene miedo de nada. De nada tiene miedo. No importa lo que le hagan, no tiene miedo de nada. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, que habló la verdad y no le gustó a nadie, pero habló la verdad. La unción lo hizo hablar. Amén. Y la unción lo hizo recibir el castigo sin que él tuviera ningún temor. Y la unción le hizo ver a dónde se dirigía, y la unción lo hizo pasar ese momento tan difícil. Para muchos humanos sin sentido, pero para él importantísimo. La unción le hizo ver la grande diferencia. Amén. Vamos hacia adelante. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por él podemos reprender a los demonios. Voy a regresar un poquito al 40-31 de Isaías, porque dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿De dónde vienen las fuerzas? De Dios. Levantarán alas como las águilas. Eso quiere decir que recorrerán distancias por el poder de Dios. Correrán y no se cansarán, ¿sí? Cuando tú te estás cansando como cristiano, una señal de que no hay mucha comunión con Dios, sí. O una señal de que ya hay mucho desgaste y necesitas regresar a una comunión más fuerte para ese tiempo. Entonces dice, caminarán y no se fatigarán. Si te acuerdas un poquito, el apóstol Pablo también le dijo, quiero ir a visitaros a ustedes, pero me ha sido impedido. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿él qué hizo? Dice, pero me estoy preparando.
¿Qué quiere decir? Que se metió en un momento más fuerte de oración, en una búsqueda más fuerte de Dios, porque tenía él que estar listo para el momento cuando Dios abriera esa puerta. Y después dice también el apóstol Pablo, otra escritura misma, dice, se me han abierto puertas para ir. Sí. Quiere decir que ya él se preparó, Dios abrió las puertas, dice, la puerta está abierta, voy para allá. Amén. ¿Sí? Pero eso lo hace la unción y el poder de Dios, porque la persona está conectada a Dios, está injertada en el Señor, está recibiendo dirección y fortaleza y la fuerza, pero la guianza del Espíritu Santo directamente del tronco. Así es. Directamente del tronco. Sí. Y voy a poner este ejemplo. Cuando mi padre injerta en un manzano ciruelas, las ciruelas tienen cierto sabor a la manzana. ¿Sí? Saben con un cierto sabor a manzana. Y cuando mi papá injerta duraznos en un ciruelo, salen un poquito diferentes los duraznos, un poquito entre ciruela y durazno. Cuando el creyente se injerta en Dios, viene un saborcito a Dios en el creyente, tiene un saborcito precioso a Dios el creyente está injertado en el Señor y recibe directamente de ahí. Amén. Vamos adelante. Por él podemos reprender a los demonios, por la provisión espiritual de él y por la autoridad de él se nos conoce en el reino de las tinieblas. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Sí, ellos creían que se trataba de pura teología. Ellos creían que se trataba de pura doctrina. Mire, póngase a pensar en esto. Ellos creían, no, vamos a repetir lo que dijo Pablo y va a pasar esto. Y no sucedió. No se trata de palabras mágicas ni se trata de teología. Si Dios está contigo, las tinieblas tienen que tener cuidado. Pero si Dios no está contigo, ni con toda la teología que te cargues, ni con todo el imitar a Pablo, a menos que, mira, ves, te avientas ese brinquito como Pablo se lo avienta y los demonios van a correr. No. Y se aventó el brinquito y no sucedió nada. Por andar imitando a alguien sin tener a ese Dios en su vida. Sin tener esa unción en su vida. No se trata de imitar a nadie, se trata de la comunión con Dios, porque ahí proviene la unción, no de la imitación, ¿sí? No de la imitación, no de andar imitando a predicadores, no de andar imitando a predicadores, a pastores, para que se vea lo mismo, no. Se trata de una comunión con Dios y de ahí proviene lo que tú vas a tener para poder hacer, no proviene de otra parte. Vamos adelante. En las dificultades nos consuela. Segunda de Corintios, capítulo 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto no es algo emocional, porque aquí está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo está alabando, Padre de misericordia y Dios de consolación, Dios de consolación. ¿Y por qué está diciendo esto? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Oye, estás en tribulación, nadie vino a consolarte, el que vino a consolarte fue Dios. Amén. Y tú lo sabes. Y tú te das cuenta que fue Dios, porque deberías estar preocupado y no lo estás. Porque deberías estar angustiado y no lo estás. Porque deberías estar asustado y no lo estás. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién hizo algo adentro de ti? ¿Quién provocó eso adentro de ti? Dices, Dios me está consolando. Dios me está consolando. O dices, Dios me está fortaleciendo. O dices, Dios, aquí, yo no sabía por qué tenía que venir aquí, pero algo me dijo que viniera aquí, y te das cuenta que es Dios guiándote. O cuando te iban a hacer algo y de pronto no sucedió y dices, ¿qué pasó? Dios librándote. Dice, este fue Dios. Así estamos hablando de esa seguridad. Vamos hacia adelante. Todo esto y mucho más tiene tu tanque de gasolina espiritual, y con esa provisión puedes llegar muy lejos.
pero ese tanque se llena solo con la comunión verdadera con Dios. Amén. Pero siempre optamos por lo más fácil. Es fácil apartar nuestros ojos de Jesús, alejarnos y perdernos. Más fácil cuando no tenemos nada de comunión con Dios. No tenemos responsabilidades de oración, Así es. cuidarnos, abstenernos. Sí. No tenemos que estar leyendo las escrituras. Hacemos todo lo prohibido sin restricción ni vergüenza. Eso es lo más fácil. Pero queremos unción. ¿Sí? Pero queremos que todos se den cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es cristiano una persona si está haciendo todo lo que no debe hacer un cristiano? ¿Y por qué está haciendo todo lo que no debe hacer un cristiano? Porque la unción ya no está ahí. La unción ya no está dirigiendo. La unción ya no está transformando a la persona, porque la unción había transformado. El Espíritu ya no está guiando a la verdad porque la persona no le hace caso al Espíritu Santo. La persona regresó a hacer lo mismo que era sin Dios antes, con la diferencia de que un día se metió a una pila, lo bautizaron y salió, como decía el pastor en Chicago, mojaron un chango y salió, o un demonio y salió mojado. Eso fue lo que hicieron. Porque la persona ni siquiera le dio honor a ese bautismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le da valor a todo lo de Dios. El creyente sin el Espíritu Santo no le da valor a las cosas de Dios, no valora nada de lo de Dios, valora lo que está pensando, valora lo que está creyendo, valora lo que está sintiendo, valora los propósitos propios que tiene, pero no valora lo de Dios. Porque quien da el valor a las cosas de Dios en ti es el Espíritu Santo de Dios. Vamos hacia adelante. Pero cuando tu carro de la vida se queda sin gasolina, nos damos cuenta de algo. No sentimos su presencia, no sentimos su guianza, no sentimos la palabra. Parece como si ya no tuviéramos dirección y fuerzas. Hacemos preguntas como, ¿dónde está Dios? ¿Y cómo pudiste abandonarme? Y la persona dice, Sí. ¿cómo me dejaste? No, ¿cómo lo dejaste tú? Sí. Tú fuiste quien te apartaste de la unción. Tú fuiste quien te apartaste del Espíritu Santo. Tú fuiste quien te apartaste de lo que Dios quería hacer en tu vida. Consideraste lo que tú querías hacer era más importante que lo que Dios quería hacer. Amén. ¿Quién dejó a quién? ¿Sí? Vamos hacia adelante. Tal vez te sientas lejos de Dios en este momento o como si hubieras alcanzado un límite espiritual que no puedes superar. Sin embargo, incluso ahora Dios está cerca. No podemos olvidar la provisión espiritual cuando la teníamos. Nos apartamos tanto de Dios que es como si nos sacudiéramos de su presencia. Sí. ¿Es un acto diabólico? Sí, es un acto diabólico. Porque sacudirte, queriendo hacer el pecado y queriéndote lastimar a ti mismo, mandándote a ti mismo a la condenación eterna, es un acto satánico. La persona cuando se rebela contra Dios de su propia voluntad, aún sabiendo teológicamente o bíblicamente o por los años que tiene en la iglesia que eso que está haciendo no está bien, pero no se puede detener, camina hacia el pecado, ya es Satanás moviéndose. Ya es Satanás moviéndose. Ya la persona se empieza a divertir en el alcohol, en el pecado, en la fornicación, en el adulterio. Se empieza a divertir, empieza a encontrar sentido porque ya se apartó de la unción que lo había transformado. Dice Wendy Vázquez, perdón. Amén. La importancia de trabajar para el Rey de Reyes sin dejar de pasar tiempo con el Rey. Él es nuestra fuerza y fortaleza, nuestra gasolina, unción, y todo viene de pasar tiempo individual con Él. Amén. Sí es, hermano. Amén. Vamos hacia adelante. Dice, sin embargo, incluso ahora Dios está cerca. No podemos olvidar la provisión espiritual cuando la teníamos. Nos apartamos tanto de Dios que es como si nos sacudiéramos de su presencia. Es un acto diabólico, satánico, dirigido por el enemigo de tu alma. Pero tú sabes que Dios te puede ayudar a regresar y estar lleno del Espíritu Santo. Una pausa. Amén. Cuando tú sigues a un amigo que te lleva al pecado y lo consideras más tu amigo que el Espíritu Santo, estás perdido. Sí. Estás perdido. Estás perdida. Vas camino a la condenación. Cuando dejas al Espíritu Santo y sigues a un amigo, a una amiga, al pecado, a una invitación hacia el pecado y consideras que eso es mejor que el Espíritu Santo, estás perdido. Vamos hacia adelante. Pero tú sabes que Dios te puede ayudar a regresar y a estar lleno del Espíritu Santo. A esto
a esta llenó de unción y llena de su poder. El salmista David escribió en el Salmo 139, 9 al 10. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Amén. Tan lejos que me apartare. Y esto es un acto de misericordia preciosísimo. Porque si nos ponemos a pensar que ya rechazamos la unción de Dios, rechazamos al Espíritu Santo, rechazamos su palabra y vamos voluntariamente hacia el pecado y creemos que allá está Dios, estamos equivocados. Pero lo que sí podemos estar cierto es que si queremos volver a Dios, Dios nos va a recibir. Amén. Eso sí. Pero no es que Dios ande allá contigo en el pecado. No es que Dios te acompañe en el adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a ensuciarte más, apartar. No, Dios no anda allá acompañándote. Pero sí está esperando que regreses a su camino. Sí está esperando que vuelvas a Él. Sí está esperando que una vez más te dejes llenar de esa unción que te va a hacer diferente. La unción transforma. La unción convierte. La unción hace mudar a la persona en otra persona. Es la unción. El mundo no. El mundo no te va a ayudar. El mundo te va a destrozar cada vez más. Y cada vez más lejos vas a estar y más te vas a parecer a la gente que no conoce a Dios y que no quiere nada con Dios. Pero el día que te des cuenta que no tiene ningún sentido estar allá, Dios te está esperando acá. Pero tienes que regresar. Pero hacer los actos dignos de arrepentimiento, como le decía el Señor Jesucristo a todos los fariseos, ¿sí? Cuando Él decía que eran hipócritas, dice, hagan actos dignos de arrepentimiento, hagan lo correcto, vuelvan otra vez a buscar a Dios verdaderamente, déjense de los actos religiosos, busquen a Dios. Eso es lo que trataba de decirles. Vamos a ver qué dice el siguiente párrafo. Y de ahí nuestro versículo clave dice. Nuestro versículo clave nos asegura de la naturaleza inquebrantable de Dios. Así es, vamos hasta donde dice los corazones humanos. Los corazones humanos son propensos a alejarse, pero el corazón de Dios siempre está dispuesto para escucharte. Amén. Nunca estamos solos o abandonados. Aunque la persona se haya alejado, en realidad no está tan solo, porque si regresa, Dios le recibe. Amén. Solo está allá, indefenso sí, y lo puede acabar el enemigo allá, lo puede terminar de matar. Y déjeme decirle una cosa, que casi siempre a los que le van a servir a Dios una segunda vez, el enemigo los ataca más fuerte antes de que regresen, porque los quiere acabar allá antes de que se regresen. Pero Dios siempre está esperando que tú dejes aquello y vengas a Él. ¿Qué sigue diciendo? El enemigo te dice, no clames, qué pena que te humilles, Dios no te escuchará. A medida que nos alejamos de las cosas sin valor y volvemos a fijar nuestra mirada en Jesús, descubrimos que nos ha estado esperando todo el tiempo. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:15-17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pero esa es la comunión. Amén. Amén. Allá no. Apartado de Dios no va a poder suceder esto. Aunque quieras, no va a poder. Necesitas dejar el pecado. Necesitas dejar tu rebeldía. Necesitas dejar tu contrariedad contra Dios. Y a veces ponemos de excusa a los hermanos y los pastores y las congregaciones. No tiene nada que ver. Es tu corazón el que está mal. Es tu corazón el que tiene que volver hacia Dios. Porque aunque todo eso estuviera mal en una congregación, y si tú vuelves a Dios, tú puedes amar a tu peor enemigo dentro de la congregación. Al más complicado. Lo puedes amar. Pero lo que no te deja mal es tu propio corazón. Pero la unción también podría el yugo del odio, el odio el de la venganza, el que no quieres amar a la otra persona. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando una persona quiere hacerlo en sus fuerzas, fracasa. Cuando el Espíritu Santo viene, se hace fácil todo. Ligera es la carga. El yugo es fácil con el Señor Jesucristo. Amén. Vamos hacia adelante. El recurso divino. Si te has alejado de Dios y quieres estar seguro de que Él te ama y que está tratando de que regreses a sus brazos, tómate un tiempo para clamar a Dios y dile,
Por favor, hazme regresar a mi primer amor por ti. Amén. Amén. Tú quieres regresar, tienes que humillarte a Él. Sí. A Él. No estoy hablando a la religión, no estoy hablando a la congregación, estoy hablando a Jesús. Ven y humíllate y dile, quiero regresar a mi primer amor. Porque sé que estoy tan lejos que no siento nada. Quiero regresar a mi primer amor. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué aprendemos de acuerdo a esta lección? Que nunca debemos viajar en la vida con la reserva espiritual. Siempre debemos tener el tanque lleno, por si llegan momentos difíciles de donde requiéramos de más fuerza espiritual. ¿Qué podemos poner en práctica de acuerdo a esta lección? Nunca dejar la comunión con Dios, porque de Él viene la provisión para poderlo seguir y obedecer. Claro. Saber que si nos desconectamos de Dios, nos secamos espiritualmente. Debemos estar unidos a Él y a su Espíritu Santo. Amén. En Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Amén. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Y menos en lo espiritual. Acá en el mundo puedes hacer lo que quieras, te puedes hacer rico si tú quieres. Pero no. Pero en lo espiritual no. Necesitas a Dios. Vamos adelante. ¿Cómo podemos orar de acuerdo a esta lección? Querido Jesús, gracias por amarme tanto que fuiste hasta la cruz. Perdóname cuando me alejo de ti y cuando me alejo de tus leyes. Examina mi corazón y conoce mis pensamientos. Elijo seguirte hoy y mantener mis ojos centrados en ti y en mi futuro hogar en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Es lo que queremos decirle hoy en esta mañana. ¿Qué eliges tú en esta mañana? Amén. ¿Caminar vacío en el tanque espiritual? ¿O simplemente regresar al Señor y que empezar a dejar que Él llene otra vez ese tanque espiritual? Porque un tanque espiritual no solamente tiene fe, ya nos dimos cuenta. Tiene unción, tiene sabiduría, tiene conocimiento, tiene muchas cosas. El tanque de gasolina que Dios llena es muchísima la provisión. Tiene gracia, tiene misericordia, tiene amor, tiene muchas cosas. No podemos enfocarnos solamente en una cosa, pero solamente está cuando vienes a Él. Amén. Amén. Así que si tú te has apartado del Señor, vuelve a Él, vuelve a Jesús. No te estoy diciendo vuelve a tu religión, vuelve a Jesús, porque de Él emana la vida. Amén. Vuelve a la unción, vuelve al Espíritu Santo, que es lo que transforma a la persona en otra persona, lo muda en otra persona. Así es.